Psicocolmena, el podcast. Comunicar o callar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicocolmena, el podcast. Psicodata Venezuela, en la edición de este año 2024, ha estudiado una variable que se denomina duelo migratorio. Según nuestros resultados presentados hace algunas semanas, tenemos que el 54% de la población ha reportado que ha experimentado la pérdida de un amigo cercano o de un familiar por migración. De este 54%, un 35% ha manifestado que su salud se ha visto deteriorada y un 35% que le ha costado retomar la cotidianidad. Para este tema de duelo migratorio, saludos, bienvenidos a este episodio. ¿A quién tenemos, Padre Dani? Celi, tenemos el gusto, tenemos el honor en este tiempo de Navidad de contar con Rocío de los Ríos. Rocío es profesora nuestra de la Escuela de Psicología de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Eso, por supuesto, es licenciada en Psicología, es psico-oncóloga, es egresada del Instituto Venezolano de Gestal. Y bueno, y tiene una amplia experiencia en todo lo que es el tema de migración, de duelo migratorio, porque además te tocó trabajar en una organización de todo lo que es el tema de poder llevar a cabo procesos con los que les ha tocado migración, ¿sí? Así que bienvenida, es un gustazo tenerte y bueno, eres también luz en este tiempo de Navidad y que bueno, que sea un programa en donde los afectos se van moviendo, especialmente los que están fuera, los que hemos percibido que también se nos han ido. Bueno, que sea un momento donde nos llenemos de esa luz, de esa fuerza para ser resiliente en medio de la adversidad, en medio de las condiciones duras. Bienvenida, Rocío. Bueno, muchísimas gracias de verdad con esta invitación, padre, el profesor Celibet. Bueno, este es un tema bastante complejo, es un tema que nos atraviesa a todos, ¿sí? Porque les puedo asegurar, y así como nos muestra la profesora Celibet con los datos de Psicodata, todos hemos pasado por una pérdida, digamos, de haber despedido a un familiar y, por tanto, haber cambiado por completo la configuración familiar, la dinámica, el contactar cómo de pronto, al momento de sentarnos a comer un desayuno, una cena, de pronto hay un asiento vacío. Entonces, en estos tiempos, más para nosotros en nuestra cultura venezolana, caribeña, en donde diciembre es reunión familiar, pues veo que es bastante atinado hablar del tema. Y a medida que se acerca 24, 25 de diciembre, 31 y primero, ese corazón se nos va arrugando a todos, ¿no? Todos hemos escuchado hablar sobre la palabra, de una u otra manera, duelo, pero también sabemos que el duelo por migración, el duelo migratorio, pues puede tener algunas características muy distintas. ¿A qué nos referimos, Rocío, cuando hablamos de duelo migratorio? A ver, primero tenemos que comenzar hablando de que el duelo en sí, la palabra duelo, tiene que ver con dolor, ¿sí? Quienes hayan perdido un familiar que haya fallecido, puede saber cuán doloroso es perder ese familiar, no verlo más y cómo las rutinas también van cambiando. Ahora, cuando hablamos de duelo migratorio, tenemos que tener en cuenta que tiene unas características, así como comentaba la profesora Celibet, en el cual hace que se dimensione totalmente diferente a un duelo por pérdida por causa de fallecimiento. ¿Okay? Entonces, por duelo migratorio tenemos que entender que es un duelo parcial. ¿Por qué nosotros hablamos de un duelo parcial? Porque no es que la persona falleció, no es que nuestro tío ya no está en este plano, sino que este tío ya no está en Venezuela, sino que está en otro lugar y, por tanto, no sabemos, tenemos como la expectativa de cuándo volverlo a ver. Y sobre todo, aunque lo sigamos viendo por el celular, por los diferentes dispositivos. En que los cumpleaños esté en videollamadas, pero igual ese añorar, extrañar, tenerlo. He escuchado también que dice, sí, está por videollamada, pero ¿cómo me hace falta ese abrazo? El contacto físico. Y, sí. Bueno, y hay dos cosas, ¿no? Ese abrazo, ese contacto físico que dice Celi,
lo experimentan tanto el que se va o los que se van como los que se quedan. Entonces, por eso está ese tipo de duelo migratorio que, bueno, que los que se quedan le está costando muchísimo, ¿no? Igual a los que se van. Precisamente en Psicodata, los resultados que hemos presentado, la emoción que más pega en las personas, en el venezolano, con el tema, los que han experimentado la pérdida de un ser querido por migración, es precisamente la tristeza. Bueno, ¿cómo se da tanto el que se va como el que se queda acá en Venezuela? Bueno, primero un poco para luego adentrarnos cómo se manifiesta, sí es importante entender de que como es parcial este duelo migratorio, como es una desaparición, es decir, no está en este mismo territorio en donde yo estoy, hace que esto se complejice para elaborarlo, ¿ok? Porque está y no está. Y allí entra una ambivalencia, ¿ok? Una ambivalencia en donde hay la alegría de ver cómo el otro quizás se está estableciendo, cómo quizás en el otro hay la emoción de mira, esto es nuevo, mira estos productos que consigo acá, y mira esto, y mira esta montaña que aquí tenemos. Hay como la alegría de ver al otro, nuestro familiar, que también está alegre, ¿no? Pero también hay esta tristeza profunda porque no está aquí con nosotros, y es un poco lo que nos comentaba la profesora de esa tristeza, ese abrazo que no está. Entonces, cuando hablo de parcial, esto complejiza muchísimo más el duelo. Algo importante que hace que se dimensione distinto es que es múltiple. Y cuando menciono que es múltiple, me refiero a que no es solo que es una pérdida o un dolor familiar, sino que es familiar, de amigos, no solo implica un familiar, sino de amigos también, mi círculo, mi red, también es de nuestra cultura. Ahora, porque en este momento la arepa ha llegado, bueno, hasta Alemania y hasta Europa Central y Oriental, y wow, pero es también... Pero siempre dicen, la yaca no sabe igual. Siempre dicen eso, Hay ¿no? unos amigos que comentan ahora que enseñaron a sus equipos de trabajo a cantar el cumpleaños porque no intentaban todavía como hacerlos sentir distinto a ellos en sus cumpleaños. Entonces el año siguiente le dijeron, necesitamos que nos pases el cumpleaños feliz para el año que viene poder cantártelo como lo harían tus compatriotas, ¿no? Efectivamente, y de hecho, entonces no es solo el tema cultural gastronómico, sino lo que suelen hacer en ciertas fechas. Y con ello también elementos del territorio. Por ejemplo, los caraqueños tenemos el Ávila, ¿sí? Sí. En donde quienes de alguna manera es un punto referente, ¿sí? Dicen, ay, extraño el Ávila, extraño la montaña. Y los maracuchos que se encuentran en pleno invierno, como extrañan ese calorcito, ¿no? Y los llaneros, ¿cómo extrañan la buena carne? Ajá, en vara. Sí. Entonces, digamos que son esos sabores, son esos olores, son esos puntos referenciales, la plaza, en donde entonces los 31 pues se hacía un fiestón de pronto después de las 12. Entonces, fíjense cómo este duelo, este dolor, esta ausencia, esta separación no solo radica un elemento, sino son múltiples. Y por tanto, aquí hay algo importantísimo, y es que no solo es desde todos estos que he mencionado, sino también el estatus. Y acá hablamos del estatus como, bueno, estando afuera, aquellos que han migrado, tiene que ver con, es cómo yo me regularizo. Todo lo que tiene que ver con la documentación. Sí. Y eso implica una serie de limitaciones también importantes si yo quiero llevar una vida cotidiana dentro de lo que es esperado y dentro de las accesibilidades que le permite el país que lo recibe. Entonces, esta multiplicidad y además de lo parcial, fíjense cómo se complejiza este duelo migratorio. ¿Okay? Y una de las cosas en ese tema de esas ambivalencias, ¿no? Porque bueno, estoy buscando como nuevas oportunidades para poder ir a mi familia. Muchos padres, muchas madres dejan a sus hijos en el país mientras tanto, ¿no? Bueno, todo lo que supone esa ruptura, todo lo que supone la preocupación, porque una madre, un padre siempre dice, bueno, por muy bien que esté con mi familia, la madre es la madre y el padre es el padre, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que haya mucha más complejidad y que, bueno, que tenga unas dimensiones como muy particulares. Y además que afecta a todo nivel, muy bien que también presentamos un poco los resultados de los campamentos en Bolívar, que podríamos identificar
muchos niños, niñas, adolescentes cuyos padres se han visto pues obligados a migrar, digamos, para buscar fuentes de ingresos para poder sostenerlos y los dejan o con familiares o con amigos cercanos. Entonces también podemos ver cómo esto puede impactar a las generaciones que se están formando. Y esto es un punto importante que comentas, profesora, porque también hablamos que este duelo migratorio influye mucho lo que es el elemento de la transgeneracionalidad. ¿Qué significa esto? Pues que dependiendo de cómo nuestros padres, ¿sí?, han afrontado ciertos duelos en la familia, estos se transmiten a sus siguientes generaciones. Entonces tenemos investigaciones como en donde el abuelo que migró, el colombiano que migró a Venezuela en estos años en donde estuvo la guerrilla presente, por ejemplo, un contexto bastante complejo a nivel político y económico y social, el que migró, ese abuelo que migró, de pronto vamos a tener el nieto que nació en Venezuela y que vuelve a migrar. Es decir, hay investigaciones que hablan de si hay algún familiar de tus generaciones que migró, hay una potencialidad importante de parte de estas generaciones siguientes de migrar. Qué interesante. Muy interesante. Entonces, nos habla entonces de que, a ver, los padres y madres pueden transmitir, ¿sí?, desde, sus conductas, cómo afrontan duelos y cómo ellos también, la manera de afrontamiento, los hijos de alguna manera también reciben esta información aprendida, claro, y por tanto también recrean esos mismos modos de afrontamiento. Pero mira, hasta ahorita lo que estamos hablando de esos elementos para poder identificar el duelo y además todas las complejidades que tiene. ¿Eso significa que no hay nada que hacer, que tenemos que echarnos a morir? Sí, porque bueno, al final se fue, es la Navidad, entonces tristeza, entonces bueno, que apaguemos la luz y vámonos. ¿Es lo que nos toca? No, definitivamente no, porque si bien el duelo lo que nos dice es que la muerte, ¿no?, como símbolo está presente en la vida, tenemos que saber cómo nosotros podemos aprender a vivir en las ausencias, con las ausencias, con aquel que eventualmente no va a estar, ¿sí? Entonces, esto es muy duro decirlo, pero esto implica reaprender, reconfigurar, ¿sí?, hacer aquellos ajustes creativos necesarios desde los recursos que tenga la persona para entonces poder hacer las recomendaciones para vivir de alguna manera aún a pesar de la ausencia, ¿sí? Porque de nuevo, esta persona no es que no está en este plano, está en una pantalla. Pero claro, se siente. Y aquí el padre nos comentaba, bueno, ¿y cómo se siente estando acá? Y yo por lo menos les quiero compartir desde mi experiencia. Yo recuerdo para el año 2017, todo lo que fue mi red de amigos, egresados también de acá, de nuestra universidad, realmente se fueron, migraron. Y entonces, en ese momento, desde mi experiencia, yo decía, yo no me siento en Caracas. Yo no me siento, de alguna manera, no me sentía bien, me sentía muy enfadada, más bien desde mis recursos me sentía muy molesta. Y lo que pasaba es que yo no tenía con quién salir. Mis amigos todos se habían ido y mis hermanos también se habían ido. Entonces, con esta experiencia, ¿qué quiero decir? Que tuve que asimilar primero las ausencias, de que ya no iban a estar y que era una decisión que tomaron y muy válida, ¿ok? Y que a partir de allí había que reacomodar mis modos de poder hacer una nueva red de amigos. Y esto implicaba unos desafíos, claro está, pero también implicaba conocer algo nuevo, conectarme con la vida, conectarme con que así como ya hay este vacío, porque de eso se trata el duelo, conectarse con un vacío, también podemos conectarnos con aquello que es nuevo y que implica el poder, mirar de qué otras maneras puedo yo también construirme, ¿sí? Algo interesante dentro de lo que son las manifestaciones del duelo es que no es solo la tristeza. Aun cuando vemos desde los datos que comentaban que la tristeza estaba siendo como la manifestación predominante, hay que evaluar desde caso por caso qué tanto la tristeza tiene mayor predominancia con la rabia, porque esto puede ir muy de la mano, ¿sí? Entonces, un poco contestando la pregunta, padre, no todo está perdido. El asunto es que esto nos desafía
Y para nosotros afrontar esta situación tenemos que conectarnos con el vacío. Mira, y aunque pareciera un poco extraño lo que voy a decir, ¿no? Navidad puede arrugarnos el corazón, pero Navidad tiene una serie de símbolos que, bueno, que nos encanta, que los colocamos, que al final lo que nos están clamando es no te eches a morir, sino todo lo contrario. Y precisamente cuando estamos en Navidad y que estamos viviendo ese duelo, lo primero que surge, bueno, yo como que prefiero, no tiene sentido que pueda celebrar la Navidad, porque bueno, porque no están mis seres queridos aquí, o porque bueno, porque estoy fuera, ¿no? Mira, el pesebre, tanto que es típico que lo ponemos y demás con todas las luces, con todo lo que eso significa, el pesebre precisamente es de dos migrantes y que les tocó salir de su tierra. Y además en una condición en donde, bueno, mujer embarazada porque tenía que cumplir con una situación político-social. Y bueno, que al final, eso, se le cerraron muchas puertas. Y al final, bueno, pudo tener a su hijo, no en un lugar querido por nadie, porque bueno, lo tuvo un chiquero. Pero sin embargo, ¿cómo poder hacer de los contextos duros, difíciles, en donde nadie quiere estar? Se puso un pañal blanco y ahí nació la vida, ¿no? Igualmente el arbolito. El arbolito representa eso, es luz, es belleza, le ponemos regalos y todo lo que eso significa. Pero el arbolito dice, se mantiene de pie, está verde en esos contextos en donde todo es nieve, todo es duro, todo es difícil, pero no te mantienes de pie, pero con vida, no de cualquier forma. Entonces por eso, este duelo, ¿sí? Tenemos dos opciones, o nos echamos a morir o celebramos la Navidad. Sí, y qué importante eso, que además la migración nos ha acompañado a lo largo de la evolución como seres humanos también, digamos, y en los distintos entornos. Lo que pasa es que ahora, bueno, en nuestro país dejó de ser receptor para migrar. ¿Qué pasa? ¿Cómo apoyar? ¿Qué herramientas dar a las personas que migraron? Porque si bien, como bien lo hablábamos, sabemos que la persona no está aquí en este territorio, está por videollamada, pero también he escuchado casos de personas que están afuera y dicen, es que mi vida no es igual. Sí, como bien los decía, ahora compro este producto, voy a ver esta montaña, conozco lugares nuevos, pero especialmente por las costumbres distintas, en estas fechas de Navidad, en diciembre, estoy incompleto o incompleta, porque siento que me hace falta lo que está o lo que dejé en Venezuela. ¿Qué herramientas le podemos dar? Y para sensibilizar un poco también a quienes acompañan a los venezolanos migrantes fuera de nuestras fronteras, comprender que duele, que a pesar de que incluso puede mandar dinero para su familia, se siente incompleto, siente ese vacío. ¿Qué herramientas le podemos dar? Yo sumaría otra pregunta que va en el mismo saco, ¿no? Es típica tentación de uno que está afuera, uno ocultar cosas. ¿Qué digo, qué no digo? ¿Está bien eso? Un poco sumando a ese conjunto de herramientas, ¿no? Miren, excelentes preguntas. Yo creo que acá es importante que la persona que está afuera, ¿sí? Y aquí ya vamos a hablar de las personas que están acá en Venezuela, ¿no? Que tienen a su familiar, a sus amigos afuera. Desde el plano de quien está afuera, qué importante es poder reconectarse, ¿sí? Con aquellas tradiciones que los hacen sentir en casa. Y eso puede ser desde la comida que hacía mamá, que quizás no va a quedar igualita a la de mamá, pero que podemos preguntarle a mamá o a la abuela o a la tía por videollamadas, si esto es posible. Oye, ¿cómo es que hacías esa sopita tan rica de pollo? ¿O cómo es que hacías estos bollitos pelones que me encantaban? Entonces, ya allí hay una conversación en donde quizás no es directamente abuela, tía, te extraño, sino que es, oye, estoy acá, ¿sí? Es asimilar y aceptar, estoy acá, usted está allá, pero hay otras maneras de conectarnos. Y una manera de tenerte cerca quizás es de esta forma. Eso puede ser un modo. Otro modo es, bueno, si hay personas cercanas en donde tengo una relación estrecha que también comparten mi misma cultura, poder hablar aquello que se extraña. Porque así como decía la profesora Celibet, es importante validarnos de que está bien extrañar, está bien llorar, está bien de pronto no sentirnos del todo como pertenecientes a este lugar, a esta nueva cultura, pero que hay que también entender de que estamos en un proceso de adaptación.
¿sí? Y que hay que mirar qué tanto nos gusta el lugar donde estamos y que quizás algunas cosas no. Y eso no significa que ya por eso tenemos que irnos de este sitio, sino que de esto se trata, de al menos hacer un discernimiento de, oye, qué cosas me gusta de este sitio, qué cosas no, y qué hace que de alguna manera siga en este lugar. Y eso es un análisis importante que hacer personalmente. Entonces, un poco para cerrar desde la persona que está afuera, como les digo, mantener estas conversaciones. Si deseamos decirle a la persona, oye, te extraño, también podemos hacerlo, si así lo sentimos, y poder tratar de buscar en los sitios donde nosotros estemos aquellos puntos referenciales que podemos hacernos sentir como en hogar. ¿Sí? Bueno, no será la misma montaña el Ávila, pero es cerca, es parecida, tiene como el frescor parecido, voy para allá. ¿Qué hacía yo estos días? Ay, lo que hacía era caminar con unos amigos. Bueno, no serán los mismos amigos, pero vamos a caminar, ¿sí? Ahora, desde el plano de la persona que se queda, yo sí veo valioso que nosotros también podamos reconocer que ya en esta nueva realidad podemos permitirnos reconfigurarnos, ¿sí? Hacer nuevas cosas y permitirnos hacer aquello que quizás no nos atrevíamos a hacer antes. Y esto es el desafío del duelo. De alguna manera es un antes y un después, pero ese antes y después podemos permitirnos recrear otras formas, conectarnos desde esa luz, desde esa vida, de una manera que no lo habíamos hecho antes. Rocío, y eso, una de las cosas que también nos apareció en los resultados de Psicodata Venezuela es que un importante grupo, una importante muestra, siente que precisamente con la salida del ser querido, con la migración del ser querido, las relaciones en la familia se han vuelto distantes. ¿Qué poder hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar esto? Porque bueno, al final todos estamos en duelo, cada uno a lo mejor la tendencia es aislarnos, separarnos. ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo trabajarlo? Porque al final se va generando como mucha ambivalencia, ¿no? Te quiero, pero distante. Incluso a veces puedo decir cosas que me cuestan mucho con los que nos quedamos, ¿no? Y sabiendo que, bueno, que tú estás dolida, yo estoy dolido, estoy viviendo esa situación como incómoda, pero bueno, entonces, ¿qué poder hacer? a ver, claro, el hecho de que la persona se vaya hace que se reconfigure muchísimo la dinámica familiar. Entonces, ¿qué poder hacer? Primero tenemos que hacer conectarnos con lo nuestro, porque no podemos conectarnos con el otro desde la empatía o desde el poder comunicarnos, entender el otro, si nosotros no sabemos qué tenemos adentro. Entonces, el que tenemos adentro implica, oye, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué pasa que me distancié de este familiar? ¿Qué pasa que quizás no se me antoja llamar como usualmente a esta persona? Y ese ¿qué pasa? Implica, oye, a sincerarnos sobre qué es lo que nos está moviendo toda esta situación. Entonces, un poco también hacernos responsables de aquello que nos está ocurriendo, lo que nos atraviesa, para luego, oye, preguntarnos, ¿me quiero conectar con aquel familiar? ¿Me quiero conectar con aquellos amigos? ¿Qué es lo que me lleva a conectar de nuevo? Porque quiero tenerlos cerca, porque quiero que me escuchen, porque quiero saber de sus vidas. Es decir, todas estas preguntas de análisis son más introspectivas, pero que ayudan un poco a poder elaborar, ¿sí? Un poco qué es lo que nos pasa y hacia dónde queremos dirigirnos. Si queremos otra vez reconectarnos. Y cómo también configurar nuevamente esta dinámica familiar, porque quizás la razón por la que no estamos conectando con los familiares es porque la dinámica como estaba establecida en Venezuela generaba rechazo, no nos gustaba y no fuimos capaces quizás en ese momento de decir que era aquello, o no estábamos conscientes que era aquello que no nos gustaba. Y a distancia quizás nos percatamos, uy, es que esto que viví o esto que pasó, entonces siempre y cuando es válido, pero también teniendo en cuenta que es aquello, ¿sí? De alguna manera que nos atraviesa y por tanto allí saber hacia dónde queremos conectar, ¿sí? Hacia qué configuración familiar quiero construir, ¿sí? Rocío, O reconstruir. Ya lamentablemente estamos llegando ya al Yo final. tengo dos preguntas. Adelante, Dos Celi. preguntas que me estaban resonando en este momento. La primera de ellas, voy a hacer las dos seguidas. Todas las personas que migran suelen necesariamente atravesar por un duelo migratorio. Y la segunda,
¿Qué sucede también cuando la persona que emigra tiene unas altas expectativas de que va a ser todo distinto, de que va a lograr todos sus planes, sus metas, va a poder ayudar a su familia y se ve en un contexto que no cumple con esas expectativas y cómo apoya a la familia desde acá? Porque a veces lo que hablabas y acabas de decir, y el padre también lo mencionaba, es que ahora se vuelven distantes las relaciones, pero que también he escuchado que, bueno, es que ahora tengo que trabajar muchas más horas de las que trabajaba en Venezuela o por el cambio de horario, ya no puedo estar conversando siempre o estoy atravesando por un proceso de duelo, cómo la familia también puede apoyar desde la distancia en comprender al otro. Y allí agrego, o el distanciamiento es porque estoy evitando conectar con lo mucho que extraño mi familia también. Entonces, a ver, no toda pérdida implica un duelo. Ok. Eso implica que hay personas que han migrado y no han sentido estas manifestaciones de tristeza, de enfado, de ambivalencia o de esta sensación de extrañar, de anhelo, ¿sí? Hay personas que han migrado y realmente se han sentido como, ay, mira, este lugar es como si hubiese sido mi hogar siempre, ¿sí? Esto pasa. Entonces, no toda pérdida implica un duelo, importante. Y por otro lado, con esto que comentas, por eso es siempre importante que nosotros nos informemos muy bien hacia dónde nos vamos a dirigir, conozcamos un poco cuáles son aquellas canalizaciones de asistencias que existen en este país para, oye, porque tengo un tema de salud, ¿será que en este país pueden procesar estas condiciones en las cuales yo me tengo que tratar? O, por ejemplo, en este país poder estar en un estatus legal, regular, ¿es posible? ¿En cuánto tiempo? Qué importante es informarnos, porque cuando tenemos ese choque de expectativas, nos frustramos, nos sentimos que hemos fallado, hay la sensación de fracaso, ¿sí? En donde allí es que podemos transitar y complejizar un duelo importante, porque entonces tenemos el deseo de, bueno, retornar. Pero ese retornar, entonces otra vez conocemos al país en el que de alguna manera nosotros ya habían vivido. Entonces esta es la nueva Venezuela. Esto no estaba cuando yo me fui. Entonces, es muy complejo el poder tomar la decisión de emigrar y por tanto es muy valioso que nos informemos, ¿sí? Y que estas expectativas también las contrastemos con la realidad, ¿sí? Perdón, padre. ¿Alguna organización, por favor? Bien, adelante, no, por favor. Rocío. Mientras más podamos ayudar. Que podamos darle a quienes nos están escuchando para hablar de temas de migración, para apoyar un poco a la diáspora, que conozcas. Bueno, Servicios Jesuitas Refugiados es una institución que justamente busca comunicar, transmitir, proteger a todas aquellas personas que desean migrar y darles toda la información necesaria sobre cuáles serían aquellos lugares en donde pudiesen darle un recibimiento de acuerdo a las necesidades que tengan las familias, ¿ok? Tenemos también, hay servicios a nivel, entiendo también desde la federación, que desde la atención psicológica podemos comunicar, oye, nuestro deseo y por tanto, oye, nos pueden acompañar y asesorar cómo nosotros nos podemos informar sobre todos estos procesos, ¿sí? Y también tenemos disponible la línea telefónica gratuita y confidencial que es Psicolínea UCAP. Son 2 números de teléfono, 0414-121-7882 y 0424-172-3981. Solo estamos disponibles los jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y por eso es importante, tenemos que pedir ayuda. Y bueno, lamentablemente tenemos que despedir, mucho nos queda por poder conversar. Entonces, por eso, disfrutando de esto, agradecerte, Rocío, de verdad, por brindarnos la experticia, el cariño y bueno, cómo poder ser eso, tocar el punto clave. Para Gracias, esto, entonces, Rocío. les invitamos a que compartan este episodio de nuestro podcast Psicocolmena, dándole like, compartiendo, difundiendo para que mucha gente podamos ayudar. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Eso es @psicología_UCAP. Así que bueno, que Dios les bendiga y que tengamos unos días muy sabrosos de Navidad. Un gran abrazo. Y a pesar de la migración, nos tenemos. Hay que Así estar es. conectados. Gracias. Gracias por la invitación.